Primero discriminé por quién no iba a votar y te puedo decir que por personas que dicen que tirarse de una azotea es una elección para dejar de existir, no voy a votar. Hola a todos los que nos están viendo el día en este tercer programa. El día de hoy está con nosotros Gianfranco Ereña, creador del proyecto cultural multiplataforma del Buen Librero. ¿Qué tal, Gianfranco? Hola Víctor, hola Héctor, ¿cómo están? A todos y a ti, a tu gentil audiencia, por conversar un rato conmigo. Yo feliz de conversar siempre. Gianfranco, estuvimos revisando, bueno, primero quería felicitarte por el logro que has tenido en los premios Luces, has sido nominado junto con otros proyectos y me gustaría saber bastante cómo te enteraste o quién te contó de esta nominación. Bueno, en realidad para mí también fue una sorpresa, de verdad que no lo tenía en mis planes. El podcast lo vengo realizando desde el año 2017 con continuidad y siendo más preciso desde la cabina de radio Zona PUC. Cuando vino la pandemia habían planes de poder continuar en Zona PUC, pero fue un motivo más bien para poderlo independizar y poderlo continuar ya desde la comodidad de mi casa y demás, ¿no? Ya sin los límites de la barrera geográfica, por así decirlo, me permitió internacionalizar y realicé muchas entrevistas, muchos programas, autores, autoras, a podcasters, a youtubers de toda Latinoamérica. Entonces, me pareció bonito que todo ese trabajo fuese bien compensado con una nominación a Luces, donde además compito en la misma categoría que otros podcasts que de verdad que son bastante grandes. Competí con Radio Ambulante, con Calla Cabro, con Cultural Talks, de verdad que es estar peleando en medio de gigantes, no sé si solo pueda contra todos, pero de hecho ya llegar ahí es bastante, ¿no? Así que me avisaron diferentes personas, yo de verdad no me había ni enterado, estaba de lo más tranquilo, y de pronto, como ese efecto de TikTok, empiezan a llegarte notificaciones, pim, 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 y todo el mundo desde la nada te conoce, y todo el mundo es tu pata, yo lo descubrí, y etc, etc, ¿no? Entonces, sí, o sea, fue bonito recibir el cariño de tanta gente, y al mismo tiempo un reto, ¿no? Porque me obligó a hacer una campaña sobre la marcha para ver cómo es que nos va, y bueno, todavía no sabemos los resultados, estamos a la espera. Hola, ¿qué tal? Gianfranco, te saluda Héctor. Es un honor tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por el tiempo que nos ofreces. Y bueno, para empezar esta entrevista, ya que Víctor te presentó con nuestro público, quería comenzar con una pregunta, algo que tú repites en tus entrevistas, ya quizás un poco trillado, esto sobre el origen del proyecto El Buen Librero. Nos dices, defines el concepto de lo que es un buen librero, como un personaje encargado de culturizar, de tener una labor, digamos, filantrópica, ¿no? De comunicar lo que es la literatura. Hace unos días falleció el señor Mario, un vendedor icónico en lo que es Quilca, para todos los que alguna vez hemos concurrido a este jirón. ¿Crees tú que con la muerte del señor Mario y de tantos otros libreros que permanecieron en el anonimato, está desapareciendo una especie de entes culturales, como se puede llamar a los libreros, de los cuales has hablado muchas veces en tus entrevistas? ¿Crees que es el fin de un tipo de librero y el origen de uno nuevo? Yo suelo ser muy poco apocalíptico, ¿sabes? O sea, respecto a determinadas cosas, pero sí creo que se le dio un golpe durísimo a la cultura con la desaparición del Boulevard Quilca que existía y ahora funcionaba como un estacionamiento, porque Claro. son terrenos del arzobispado y bueno, sabemos que muchos de los libreros fueron desalojados y algunos de ellos se reinsertaron en el Boulevard Amazonas o lo que es ahora el Boulevard de Quilca Libros, que estaba ahora en Amazonas, ¿no? Que recopilaba muchos de los libreros de ahí. Definitivamente la pérdida de Mario es un golpe significativo y esto es algo que he venido hablando bastante con otros libreros, y es que sobre todo en el Perú no hay una formación preparada exclusivamente para la educación de los libreros en el país. Lo que tenemos, y eso sí me da mucha pena decirlo, y son cada vez menos, y con la pérdida de Mario menos todavía, buenos libreros, o lo que tenemos por lo general son vendedores de libros asociados a las grandes cadenas de producción de libros, y quienes participan por lo general como libreros en pequeñas cadenas independientes
no se visibilizan mucho y creo que su trabajo debería ser reconocido en algún momento. Si es que ahora el Ministerio de Cultura está reconociendo con estímulos económicos determinadas acciones o determinados proyectos, creo que también es una muy buena oportunidad para, como bien mencionas, crear de pronto una escuela de libreros y darle la chance a estos íconos de la cultura popular para que nos enseñen y por ahí eduquen a nuevas generaciones de libreros, porque ser un buen librero es realmente un trabajo esforzado que requiere no solamente de muchas lecturas de por medio, requiere de empatía, de socialización, de cultura alrededor de, ¿no? Entonces yo creo que sí es más que necesario. No creo que esté herido de muerte, creo que todavía hay ganas, y mientras hayan ganas creo que el futuro es promisorio, ¿no? Claro, ¿y consideras entonces que todavía se puede establecer un vínculo entre esa generación antigua que ha crecido con el libro impreso y con las nuevas generaciones que ya están creciendo con el formato digital? ¿De qué forma crees que estas dos generaciones pueden vincularse sin que se note el conflicto? Bueno, empezando por ser un poco más abiertos o entender que una cosa no es cancelatoria de la otra, son lenguajes y formas distintas de comunicar, pero mientras haya trasfondo, yo creo que ambas formas pueden dialogar tranquilamente. Conozco algunos libreros que se volvieron booktubers, youtubers, están ahora en Instagram haciendo cosas, y creo que eso, lejos de minimizar su trabajo, lo engrandece porque están aceptando y están adaptando su lenguaje a nuevos signos comunicativos, lo cual es bastante positivo, ¿no? Eso es lo que le va a permitir perpetuarse, no sé si en el tiempo, pero sí visibilizar más su trabajo y visibilizar el trabajo cultural. Creo que cualquiera que sea el medio es bastante interesante de poder observar y analizar en el tiempo, ¿no? Hace unos momentos tocabas el Ministerio de Cultura respecto al apoyo económico que ofreció a algunos artistas. Y justamente ahora que estamos en plena campaña política, hay algunos candidatos o algunos candidatos que han declarado que quieren fusionar el Ministerio de Cultura. ¿Crees que eso sería un retraso para un país donde la población lee casi un libro al año? Ahí hay dos premisas, ¿no? En principio está que ya han habido intenciones de fusionar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Turismo, que son dos cosas completamente distintas, y creo que no estaría bien, creo que sí significaría un retraso completo para el sector, sobre todo por lo que ya se ha avanzado, ¿no? Y es un mal endémico de la sociedad peruana, sobre todo, que un gobierno entre con ideas que no continúen lo bueno que se hizo el anterior, sino que traten de tapar todo y se generen versiones nuevas, ¿no? Por otro lado, el tema pasa no solamente porque seamos uno de los países que menos lee en Latinoamérica. A veces, y esto me pasa constantemente en educación, algunos profesores o algunas instituciones educativas se jactan de yo hago que mis estudiantes lean 7 libros o 8 libros al año. Hay que ver cómo se lee, ¿no? O sea, yo prefiero que lean un buen libro o dos buenos al año y tratando de hacer educación literaria en el proceso, que creo que ahí es donde hay que incidir y ahí es donde el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación deben hacer más énfasis en la educación literaria y que la educación literaria vaya a la misma velocidad que el currículo educativo. A veces el currículo educativo parece ir a una velocidad mucho más rápida que la educación literaria, pero al mismo tiempo exigen que se lea y etc, etc. Entonces, yo creo que ahí hay dos cuestiones que hay que ver, ¿no? Tanto desde el Ministerio de Cultura como tal, como un ente que se tiene que seguir manejando independientemente, como del Ministerio de Educación de la mano con el Ministerio de Cultura, para que se genere una educación literaria que a largo plazo nos permita tener ciudadanos más críticos, que creo que esa es hacia lo que apuntamos, ¿no? Sí, justamente que tocas ello, que debe haber un trabajo en conjunto entre ambos ministerios. Yo particularmente recuerdo que en la primaria, el colegio dedicaba 1 hora a la lectura. Todas las mañanas de 8 a 9 nos teníamos que leer, pero a veces no sé cuál habrá sido el criterio para seleccionar los libros, porque algunos leían libros de autoayuda, otros leían tal vez libros muy complicados, y particularmente tenía compañeros que decían, no sé, no me gusta el libro, me aburre leer este libro, o a veces hasta simplemente no se sentían cómodos leyendo en un aula de clases, rodeados de sus compañeros, de distracciones. Uh-huh. Sí, pues, o sea, ahí entra a tallar lo que te digo acerca de la educación literaria, ¿no? Leer es un acto solitario, definitivamente,
pero leer también requiere de acompañamiento, sobre todo en los procesos de formación. Si es que yo le digo a un niño, de hecho el otro día hacía historias de Instagram, ¿cuál es ese libro que en el colegio recuerdas que te mandaron a leer y que te gustó y el que menos te gustó? Los que habían gustado eran por lo general novelas que tenían como componente esencial la adolescencia, ¿no? Que es el periodo en el que ocurren mayor cantidad de cosas y es un periodo de descubrimiento. Y los que no habían gustado por lo general eran clásicos literarios, pero no todo tipo de clásicos literarios. Si te mandan el Ulises de Joyce, como me comentó alguien, qué abusivo, le dije, para mandarte el Ulises de Joyce en el colegio, en tercero de media. El profesor ahí definitivamente o dos cosas, o era Borges o era cualquier, o era, no sé, algún tipo que no tenía la menor noción y que leyó que el Ulises de Joyce era un gran libro y que había que meterlo en el plan lector como sea. En ambos casos el acompañamiento es esencial y no se puede dejar pues al divino botón que los estudiantes simplemente lean porque tienen que leer, ¿no? Entonces, en ese lean porque tienen que leer, te meten cualquier cosa, ¿no? Como en una piñata y no necesariamente es así, ¿no? Claro, y eso distorsiona, ¿no? Lo que es la enseñanza, ¿por qué? Porque el libro, lejos de convertirse en un estímulo, se convierte prácticamente en un castigo para los niños, que lo ven, lo asumen como una responsabilidad muchas veces tediosa que no quieren asumir en una edad tan corta. Y precisamente en esa línea queríamos saber tu opinión sobre lo que es esta nueva estrategia educativa que se viene implementando, que es Aprendo en Casa. Bueno, en lo personal no me parece una estrategia del todo acertada, pero considero que es un paso fundamental, ¿no? A una educación virtual. Ahora, al margen de que no todos los peruanos tengamos acceso a internet de calidad o ni siquiera equipos que puedan servirnos para recibir la información, ¿consideras que Aprendo en Casa es una experiencia valiosa para la educación peruana o crees que aún hay mucho por desarrollar en este plan, en tu rol de educador? Bueno, yo creo que definitivamente toda crisis es también una oportunidad, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido que aprender sobre la marcha a implementar ciertas cosas sobre las cuales no estábamos acostumbrados. Hay que entender también que en el Perú formación para educación a distancia no había mucha y todos los cursos que venían eran justamente o a distancia o tenían que realizarse en el extranjero. Entonces, no es lo mismo una educación virtual que una educación virtual y además a distancia. Entonces, habría que empezar por ese lado. Entonces, en ese sentido, Aprendo en Casa, me parece que al ser televisado de manera nacional, brinda una alternativa, pero digamos que no es una alternativa del todo completa. El Ministerio de Educación, en ese sentido, ha luchado con lo que ha tenido a la mano. Incluso tengo de muy buena fuente la información de que se ha tenido que dialogar con algunos autores, algunas autoras, para que sean derechos de sus propias obras, para que estos puedan ser leídos en Radio Nacional, en Televisión Nacional, y que de esta manera se llegue a varios rincones del Perú. Justamente ahora, en la mañana, conversaba con mis estudiantes a propósito de la piratería, ¿no? Y poníamos en contraste dos escenarios, ¿no? El escenario a favor, que es lo que te pone la Indecopy, el videíto que te ponen en la fila, ¿no? Está mal piratear, que vulnera los derechos de autor y demás. Pero por el otro lado veíamos la situación de ese niño, de esa niña que vive en una zona alejada del país y que no tiene definitivamente acceso a los medios oficiales. Entonces, en ese caso, la piratería estaría justificada, estaría justificado el fin que justifique los medios, o más bien tendrían que crearse canales de distribución que permitan el acceso a este tipo de obras, a este tipo de productos audiovisuales, y que sean cada vez más accesibles para todas y todos los peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de Aprendo en Casa es un muy buen primer paso que tiene que seguirse perfeccionando, pero como todo primer paso, pues viene acompañado de tropezones, de arañones, de críticas que van y vienen de uno y de otro lado, ¿no? Pero las críticas hacen crecer, hay que asimilarlas como eso, hay que tomar lo positivo de ellas y tratar de implementarlas en el menor tiempo posible, las mejoras que sean necesarias, ¿no? Bueno, te quería preguntar algo respecto, porque he conocido a personas que gustan bastante de los libros de segunda, o sea, más que por el hecho de estar usados, sino porque les gusta ese formato, tal vez un poco antiguo, y a veces hay casos donde personas que van a Quilca, Amazonas, o en la peor situación, a veces cuando no consiguen un libro, llegan hasta Tacora a conseguir un libro. A mí me causa curiosidad si es que tú te has expuesto al peligro por conseguir tal vez un libro. Buena pregunta. De hecho,
hace poco tenía una entrevista con Merlín, la biblioteca de Merlín, que hacía justamente este video sobre irse a Tacora a conseguir libros. Muy bien, sin dar mucha vuelta, el lugar que te voy a recomendar es Tacora. Ahora, ¿qué cosa es Tacora? Sí, yo un poco en broma porque recientemente me he mudado y he perdido una caja de libros, le dije, a ver si es que vamos a recuperarla, papu, le dije, y no, o sea, a ver, tuve una época en la que sí recorrí varios lugares con tal de encontrar libros y a veces los lugares no son tan accesibles y tan bacanes, ¿no? O sea, no es para irse a tomar una selfie y decir, comprando libros en Tacora, hashtag peligro, hashtag soy achorado. O sea, no funciona así, pero sí he tenido en algún momento la osadía de irme a algunos sitios, ¿no? Sobre todo Amazonas de noche me parece que es un poco picante ya. Y salir de ahí en no tan buen estado consciente, creo que peor aún, ¿no? Y en relación a eso, te iba a preguntar, con respecto a los libros de segunda mano, como comentaba Víctor, hay cierto fetichismo, ¿no? De algunas personas por coleccionar, ¿no? Por sentir el olor, la textura de las páginas. Hace poco una publicación sobre un libro, no recuerdo el autor, que hace un recorrido sobre la historia del libro. Y muchos se ha polarizado lo que son las opiniones con respecto a la digitalización y también a la gente que prefiere conservar el formato físico de los libros. Ahora, en lo personal creo que es inevitable que los libros tarde o temprano van a tener que desaparecer, pero en el corto plazo, ¿qué futuro le ves a la industria, a la producción editorial de libros? Bueno, en sí misma la industria está bastante golpeada, ¿no? Por el tema de la pandemia. De por sí ya era una industria muy pequeña que avanzaba muy esforzadamente y ahora con el tema de la pandemia creo que peor. Yo sí me niego a pensar que el libro en físico va a desaparecer, mas sí creo que se va a convertir en un objeto de acceso limitado. ¿A qué me refiero? Con la pandemia lo que hemos visto es que han circulado, incluso a veces no de la manera como deberían, libros que incluso ni siquiera han sido presentados. Pero ha obligado también a muchas editoriales a presentar el formato digital como una alternativa y se han empezado a publicar libros en digital en el Perú que no tienen versión física. Y el tema de la impresión bajo demanda es un tema que creo puede ser significativo de aquí a unos años. Por ponerte un ejemplo, ya existen editoriales internacionales que tienen contactos con imprentas en diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, tú les pides el libro, pongámosle en México, y ellos dicen, ok, te cuesta lo mismo que te costaría en México, con la diferencia de que el libro es impreso en Perú porque tenemos un contacto en Perú y ese contacto te lo lleva a tu casa por el mismo precio de allá. Se están rompiendo las barreras, pero digamos que ese mismo libro lo podrías tener tranquilamente en PDF y te costaría menos de lo que te costaría imprimirlo y tener justamente lo que tú mencionas acerca del fetiche. Sorry, los perros empezaron a Tranquilo, fetichear no hay entre problema. ellos. Y sí, pues, ¿no? Creo que sí puede convertirse en un objeto más que nada de exclusividad y demás, ¿no? Algo que me dijo Juan Villoro en algún momento y que me pareció buenísimo, es que esta exclusividad se puede pasar incluso por darle algo especial a alguien en alguna ocasión, ¿no? Va a ser mucho más romántico que tú le regales a tu flaca o a tu flaca un libro de Shakespeare en edición clásica bonito, a que le regales una descarga en PDF, ¿no? Es como que matapasión total, ¿no? Entonces, yo creo que pasa más que nada por ese lado, ¿no? Bueno, hace poco hablabas la relación entre los profesores y los alumnos respecto al momento de escoger libros para que sus alumnos lean. Quisiera preguntarte si es que tú recuerdas con cariño a algún profesor de la universidad respecto a la lectura. Sí, por supuesto. Y te diría de frente Jorge Eslava, ¿no? Jorge Eslava, yo llegué a la universidad, tenía la idea de que quería hacer periodismo, tenía la idea, ¿no? Y me acuerdo que caí en la clase de Jorge Eslava porque todos me decían, es un romántico de la literatura. Y yo me dije, uy, me tocó un cursi, me tocó un tipo que lee novelitas de ese tipo, que a mí no me gustan. Y lo primero que hizo Jorge Eslava fue invitarme a su taller de narrativa, ¿no? Taller de narrativa que conocí a Ernesto y mi amigo y toda la historia que tú ya conoces acerca del origen de El Buen Librero.
pero éramos justamente ese grupo de chicos que no encajaban con el perfil de la universidad, una universidad, vamos a decirlo abiertamente, consumista, dada hacia la empresa, más que hacia el periodismo como tal. Bueno, ahora ha cambiado un poco el tema, pero éramos los raros, éramos los freaks de la universidad. Incluso nos juntábamos en el sótano, o sea, para que nadie nos viera. O sea, nos sentíamos como Betty la Fea en Ecomoda, arrimados al fondo y guiados por este prócer, ¿no? Y claro, y leíamos muchísimo y nos leíamos entre nosotros, ¿no? Que me parecía lo más interesante, ¿no? Entonces ahí descubrí, por ejemplo, la narrativa norteamericana, leí mucho a Paul Auster, a Bret Easton Ellis, a Philip Roth, a todos estos autores norteamericanos, me envicié mucho con el malditismo, ¿no? Con Bukowski, Cheever, la generación Beat, ¿no? Entonces me llevó a conocer una narrativa que hasta ese momento no conocía, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, empecé a explorar autores peruanos y con las recomendaciones de él y lo que hacían otros chicos, pues formamos una pequeña cofradía de lectores antes que escritores. Muchos se volvieron escritores, sí, pero nos consideramos esencialmente lectores, ¿no? Creo que eso era lo primordial. Claro, y tu experiencia me recuerda a la película del Club de los Poetas Muertos. Como que hay cierta similitud, tienes ahí un líder como Jorge Eslava en este caso. Y bueno, si bien dices que tu pasión es la literatura y en realidad todo tu contenido es relacionado a literatura, básicamente tu trabajo, tu labor es la de un periodista. O sea, eres un periodista y actualmente, que yo tenga conocimiento, difusión cultural en el campo del periodismo, eres uno de los pocos que está llevando a cabo esta labor. Y bueno, me parece loable y quisiera preguntarte como una curiosidad personal, ¿qué estrategias crees que son las más necesarias a desarrollar en el periodismo cultural para poder hacerse un espacio acá en el Perú, donde es tan difícil tocar el tema de la cultura sin tener un patrocinio, ¿no? Y también rescatar eso que siempre has mencionado, que el trabajo que has realizado lo has hecho tú solo. Actualmente no sé si ya contarás con un equipo que te respalde o continúas en la marcha solitaria de tu proyecto. Como el meme de Travolta, estoy solísimo, ¿no? Estoy más solo que la última tapa del pan de molde y lucho contra eso todos los días, ¿no? Porque, claro, ahora estoy en una etapa de mi vida, o sea, ya no soy un jovencito, tengo 30 años, me voy para 31, he estado toda mi vida enseñando y ahora estoy enseñando en 3 etapas, no estoy en colegio, estoy en pregrado y estoy en posgrado. O sea, como les digo a mis estudiantes, poco me falta para que me manden al asilo a enseñar ahí también. Y aparte de eso, tengo también que lidiar con la gestión cultural que hago a través de todas las plataformas. Y ahí es donde viene el gran consejo que le puedo dar a las personas que se meten en esto. Iniciar un proyecto es muy fácil. Se inician con muchas ganas, juntas a 4 o 5 amigos, y empiezan una revista, empiezan una fanpage, empiezan un proyecto de Instagram, empiezan un podcast, empiezan un canal de YouTube, empiezan una cuenta de TikTok, abro paréntesis, inserta aquí lo que ustedes deseen. El tema es cómo mantenemos esa constancia y cómo hacemos un espacio dentro de toda la rutina que tienes para poder siguiendo mantener vivo el proyecto, ¿no? Y ahí es donde tiene que haber un descubrimiento y la constancia es ahí clave, ¿no? Porque no lo que le funciona a uno te funciona a ti. ¿Qué te puedo decir? A mí me gusta mucho ver videos de Luisito Comunica, por ponerte un ejemplo, pero no necesariamente lo que hace Luisito Comunica me va a salir a mí. O sea, yo no tengo la dicción ni la facilidad de palabra que puede tener, entonces tengo que buscar mi propio camino. Me puede gustar mucho lo que hace de pronto Radio Ambulante, pero no tengo toda la producción técnica como para hacer el despliegue que hacen ellos. O sea, Radio Ambulante es un equipo completo de personas, ¿no? Que tienen editor de sonido, periodismo, etc., etc. Entonces tengo que ver desde mis posibilidades qué cosas puedo hacer, que me sostenga en el tiempo, que me guste y que no decaiga. Entonces es tratar de mantener los decibeles adecuados y tratar de alinearlos con tu propia vida, ¿no? En mi caso, yo creo que El Buen Librero es un proyecto de vida. O sea, yo creo que El Buen Librero se va a morir conmigo. O sea, así de sencillo. Y en algún momento, cuando tuve colaboradores, un gran grupo, dicho sea de paso, puedo mencionarte algunas personas, Lenin Pantoja, del Hablador, estaba Sebastián Uribe, que tiene también una cuenta de Instagram y Twitter donde reseña. Estaba la misma María José Caro, autora, Rosana López Cubas. Era un equipazo. El tema es que yo también en algún momento me sentía corto de pedirles colaboraciones a ellos cuando eran justamente eso, colaboraciones. Y el depender de un grupo de personas que estén alineadas bajo el mismo objetivo,
que no tienen necesariamente por qué estarlos, por más que sean tus patas, tus amigos y compartan por ahí una visión en común. O sea, no existe el compromiso real de tener que aportar a un todo, ¿no? Entonces, en algún momento se fueron abriendo, me dejaron solo, porque tenían cosas que hacer, tenían vidas paralelas, y es natural, y tuve que lidiar solo con el proyecto. Entonces, desde el 2016 en adelante, lo que he hecho y lo que vengo haciendo es tratar de reinventar el proyecto lo más que puedo, y en eso voy a seguir el resto de los años que me queden, ¿no? Ojalá que sean muchos con la cantidad de trabajo que me tengo encima. Actualmente es indesligable el buen librero de Gianfranco Ereña, son prácticamente una unidad, pero no sé si a futuro, o sea, probablemente el proyecto dure y te deseamos que dure mucho más, pero posiblemente en algún momento va a llegar el momento de que digas basta, que te canses quizás por X motivos, o también puede ser que el proyecto se expanda tanto que de repente escape de tus manos. ¿Te has planteado la posibilidad de ceder la posta o de quizás crear un proyecto mucho más grande que en algún momento ya pase a otra persona y ya tú quedes como el buen librero, pero que otras personas ya se encarguen de trabajar el contenido bajo el camino que tú forjaste? Sí, de todas maneras, y créeme que cuando llegue ese momento, será un momento en el que el proyecto pueda ser sostenible no solamente para mí, sino para todos. O sea, porque creo que no hay nada, o sea, y esto me pasó de practicante y le pasa a muchos amigos, el tema de ponerse la camiseta no pasa solamente por, chévere compadre, te regalo tu libro, te doy tu propina, tus 5 soles para tu pasaje de ida y vuelta y buenas noches los pastores. Si es que logramos con el tiempo perpetuarnos y monetizar el proyecto de una manera tal que permita pagarle a un equipo de personas, créeme que lo voy a hacer. Créeme que lo voy a hacer, porque creo que es un esfuerzo, creo que es un compromiso y creo que es un trabajo, sobre todo eso, ¿no? A veces, y no solamente hablo por colegas míos o por personas ligadas al mundo de la cultura, pero existe, y lo percibo de primera mano, que existe un cierto menosprecio a la chamba que se hace en redes, ¿no? Creen que estás perdiendo el tiempo, creen que es un entretenimiento, pero hacerlo de manera seria y sostenida es un trabajo y requiere de tiempo, ¿no? Si es que hablamos, por ejemplo, solamente de producir un podcast, solamente por producir un podcast, editores de sonido, necesitas producción, inversión en equipos, mantenimiento de los equipos, necesitas posicionamiento, inversión. Entonces es toda una cadena de producción y todo lo hago yo solo porque dependo únicamente de mí. Pero claro, si que dependiese de un equipo de trabajo, imagínate a cuántas personas tendría que pagarle, ¿no? Sí, justamente me llamó la atención bastante porque creo que se tiene bastantes prejuicios sobre tal vez una persona que lee. Y me llamó bastante la curiosidad que mencionaras que, por ejemplo, sigues a youtubers como Luisito Comunica. Y quisiera saber, por ejemplo, no sé si me pudieras decir 5 youtubers que sigues o que sigue el buen librero. Mira, creo que aquí muchas personas se van a decepcionar porque si revisan mi historial de búsquedas en Google se van a llevar una sorpresa, ¿no? Hay memes de perritos, de gatitos, sigo muchos TikTokers, me divierto mucho, o sea, trato de, a ver, si es que te menciono nombres como tal, por ejemplo, a ver, a quiénes sigo y qué es lo que veo, Misias pero viajeras, me divierte mucho y admiro mucho el trabajo que hacen. Luisito Comunica, claro, un referente. De ahí te podría mencionar a una amiga que está haciendo un muy buen trabajo en la Argentina, Cecilia Bona, de Por qué leer, OC, que viene a ser una youtuber de contenido literario. Y así, ¿no? Y más que nada veo fútbol. O sea, paro viendo puros partidos antiguos, paro leyendo sobre deportes y trato de concentrarme básicamente en lo mío, en los tiempos que tengo, ¿no? Leo todos los días de 45 a 1 hora y 15 minutos y trato de mantenerme así, ¿no? Trato de darme mis espacios personales también, ¿no? Y trato de no estar siempre en modo trabajo, sobre todo porque o sea, ya tengo una edad en la que también, bueno, estoy casado hace 5, entonces no soy solamente yo. Entonces es también, imagínate tener un busto parlante que está hablando todo el tiempo y que encima estando en los espacios privados, pues siga con la onda, entonces ya es un poco perturbador y hasta pesado, ¿no?
Entonces trato de bajarle algunos decibeles, ¿no? Al menos en mi vida privada sí. Y regresando al tema de lo que era tu contenido, sí, hace unos años ya has incursionado en lo que es el podcast. Y bueno, actualmente parece que lo que ya se decía hace unos años, que era la época dorada del podcast, ya finalmente está terminando de estallar. Ya actualmente entras a Spotify, entras a otra plataforma y la cantidad de podcasts es realmente inmensa. Si bien la generación anterior a la tuya creció, por ejemplo, con el boom del blog, ¿qué futuro le espera al podcast, en específico al caso peruano? ¿Tiene futuro para unos años más o piensas que ya está llegando a su tope estos días? Yo siento que tiene para explotar muchísimo más, ¿no? Incluso me parece que aquí en el Perú hemos explorado solamente determinados tipos y estilos de podcast, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, algunas empresas vean el potencial que tiene el podcast corporativo en temas de motivación y en temas de autenticación y fidelización de marca, el tema va a crecer muchísimo más y van a haber muchos más comunicadores interesados en hacer podcast. Y en tema cultural, yo creo que el tema tiene para crecer muchísimo más, ¿no? Bueno, El Buen Librero tiene un formato de entrevista, básicamente, pero no es el único tipo de podcast que existe, ¿no? Están los audiolibros, los audiocuentos, y dentro de los audiolibros, los audiocuentos, tienes infinidad de posibilidades, desde adaptaciones hasta lecturas en voz alta, que es lo que mayormente veo, ¿no? Entonces yo creo que es un mercado que, si bien ha explotado, tiene todavía una onda expansiva bastante larga que le veo de aquí a unos 3 o 4 años más. Sobre todo en temas de pandemia y en tiempos de pandemia, yo creo que el podcast se ha visibilizado más como parte de un circuito multiplataformas que tiene que cumplirse, ¿no? Yo vengo impulsando el tema del multiplataformas desde que empecé. Me alegra haber estado en la ola cuando ya había alcanzado su límite, porque la gente entró al YouTube y se dio cuenta que había un podcast. Entró al podcast, se dio cuenta que había una página web. Entró a la página web y se dio cuenta de que había una fanpage. Entonces, el circuito se va retroalimentando, ¿no? Creo que en tanto las personas vean que el circuito se retroalimenta a sí mismo y que puede llegar a ser incluso una fuente de ingresos bien trabajada, pues la onda va a tener para rato, ¿no? Justamente que me hablabas de la difusión de las multiplataformas, aparte de los libros que recomendabas. Bueno, revisando tu información, nos dimos cuenta que habías trabajado en algunos medios periodísticos, como La Mula y algunos diarios digitales de deporte, por ejemplo. No sé, tal vez sea una percepción mía, no sueles tocar mucho los que son las crónicas periodísticas, particularmente. ¿Tienes algún prejuicio sobre ello respecto a la literatura o no los consideras literatura como tal? No lo toco, o sea, a ver, no hay mucho trabajo mío en tema de crónicas porque ese trabajo está colgado en la revista Nexos, por ejemplo, que yo trabajé mucho tiempo en la revista Nexos de la Universidad de Lima, y todo ese material está ahora digitalizado en repositorios de la misma universidad. Pero de hecho, uno de los motivos por los cuales yo me hice periodista fue porque leía mucho a Gabo y a Vargas Llosa en los últimos años de colegio. Entonces yo entré al periodismo con la idea de hacer lo mismo. Entonces, claro, recuerdo muchísimo, pues, ¿no? Que entré con esa ambición, leyendo a Tomás Eloy Martínez, leyendo a Gabo, fumándome un pucho, viendo 15 veces Tinta Roja, y creyéndome que iba a ser el gran cronista, ¿no? Y claro, por poner un ejemplo, en La Mula me mandaban escribir posts con determinado número de caracteres, ¿no? Entonces me sentía como que, o sea, estoy en otra época, estoy corriendo a otra velocidad, y tuve que encontrar otros medios, ¿no? En ese sentido, la revista Nexos de la Universidad de Lima me dio la posibilidad de publicar crónicas, y publiqué por lo menos unas 8 o 10 crónicas, y las disfruté como si fuesen pequeñas obras de arte que yo hacía y que cincelaba de a poquitos, ¿no? Ojalá que en algún momento las pueda recuperar y pueda hacer algún trabajo posterior con ellas, porque de verdad que la crónica y el perfil son dos tipos de género que me encantan y que adoro muchísimo. De hecho, el año pasado, en pandemia, un poco tratando de volver a las raíces de lo que había hecho en algún momento, hice una convocatoria para Latinoamérica en pandemia, y para que a través de podcasts y a través de crónicas, la gente me mandara sus escritos sobre cómo había vivido la pandemia en formato crónica, ¿no? Entonces el experimento resultó en un podcast que lo puedes encontrar en Spotify también, que se llama Crónicas de Pandemia. Hay 3 episodios narrados con la propia voz
de 3 personajes, uno cubano, un argentino y me parece que un colombiano y un mexicano, que narran justamente su experiencia de la pandemia de manera crónica, ¿no? Entonces, es un género que me gusta muchísimo, me gusta mucho Gaita Lese, me gusta mucho Leila Guerriero, que me parecen genios de la crónica, y ni qué se diga de Hernán Casiari, que es un tremendo capo, con la ya célebre 10.6 segundos, ¿no? En la que narra el gol de Maradona a los ingleses de una manera excepcional, ¿no? Fan de Orsay también, una revista de crónicas alucinante. Entonces consideras que no tiene que haber ese conflicto, porque muchas veces nosotros somos estudiantes de periodismo y muchas veces ha tocado el tema de que el periodismo entra en conflicto con la literatura, precisamente porque uno es ficción y el periodismo tiene la obligación de ser objetivo, de ser veraz, de informar con la realidad. Pero como mencionaba Víctor, hay muchas rutas, por ejemplo la crónica, para hacer que comulguen, ¿no?, lo que es la literatura con el periodismo. En ese sentido, como periodista, entiendo que ya has escrito crónicas. ¿Has pensado tal vez quizás llevar el proyecto más hacia un lado periodístico? O sea, aparte de las entrevistas, de repente trabajar otros formatos, quizás incluir reportajes o de repente una sección de noticias, mucho más allá de lo que ya desarrollas estrictamente relacionado a la literatura. O sea, darle un enfoque un poco más periodístico. Sí, sí, sí. De hecho, está en mis planes, como te decía. Tengo momentos en los cuales me provoca dar una vuelta atrás y retomar aquellas cosas que hacía cuando recién empezaba en periodismo, ¿no? Una de las cosas que me gustaría hacer en algún momento con El Buen Librero es justamente implementar el género crónica y darle la oportunidad a algunos cronistas jóvenes de Latinoamérica, no solamente de Perú, de que publiquen sus crónicas, ¿no? De que la crónica no muera como género, porque sí estoy percibiendo que cada vez son menos los espacios que dan la posibilidad a los jóvenes y a los cronistas de publicar crónicas, ¿no? Entonces sí creo que es un proyecto que tengo pensado, no sé si en el corto plazo, pero sí en el largo, de dar esta posibilidad, ¿no? Incluirlo dentro del proyecto. Me parece una muy buena idea. Justamente tocando ese tema, recuerdo que a nosotros el año pasado en pandemia nos mandaron a escribir una crónica cada uno respecto a la pandemia, cómo lo habíamos pasado, qué habíamos hecho, qué tanto nos había afectado. Y muchos compañeros mencionaban que este encierro, este confinamiento los llevó a, tal vez no los dejaba ni leer, no los dejaba escribir, porque muchos se sentían estresados. En tu caso, ¿cómo fue con la lectura y tal vez con la escritura? ¿Cómo sientes que te afectó o te benefició este confinamiento? Muchísimo, me afectó muchísimo, en el sentido pues de que soy una persona extremadamente rutinaria. Entonces los libros estaban incluidos dentro de mi rutina, porque es parte de mi trabajo además, ¿no? O sea, sería muy hipócrita de decir soy el buen librero y no leo un solo libro en el año, ¿no? O sea, entonces había incorporado un mecanismo que me permitía leer mientras iba a mi centro de trabajo, de ida, de vuelta, y procuraba tomar la mayor cantidad de buses para continuar leyendo. O sea, me pasaba mucho eso, ¿no? Trataba de alargar lo máximo mi tiempo de lectura. Entonces, claro, me tenías yendo desde Surco hasta Miraflores en 50 minutos, porque me tomaba 3 combis. Y en las 3 combis, esperando que llegue una combi vacía para poderme sentar a leer, además. Entonces me afectó muchísimo porque cuando vino la pandemia, lo que pasó fue que me quitaron ese espacio. Ya no podía leer en buses. Me encerraron. Y claro, mi espacio de trabajo era también mi espacio de casa. Mi espacio de casa tenía que lavar, planchar, hacer, sacar, poner, meter, ordenar el librero. Y veía los libros y al mismo tiempo decía, quiero leer una novela, pero estaba muy cansado. O tenía demasiado insomnio y no me concentraba. Estaba pensando en otras cosas. Entonces dije, basta ya. O sea, pasó un mes en la que no toqué un libro. Me sentía como un jugador de fútbol lesionado y que no puede jugar un partido y dije, bueno, vamos a hacer la fisioterapia, vamos a reinventarnos, y empecé a coger aquellos libros que ya había leído y que eran de cuentos, por ejemplo. Dije, y aquí Ribeiro fue esencial, por ejemplo. Cogí La palabra del mudo y dije, ¿cuáles son los cuentos de Ribeiro que no he leído? A ver, entonces empecé por los cuentos más cortos y fue como reeducarme, literalmente, empezar otra vez con los cuentos. Recordarán también, si es que han seguido el proyecto en algún momento, que las primeras semanas del año anterior, cuando empezó la pandemia, publiqué muchos cuentos en la página. Y se publicaban cuentos. Todos los días, cuentos, y eran cuentos que leía.
a la par que leía Ribeiro y hacía audiocuentos y me reinventaba. Entonces fue tratar de empezar a volver a leer novelas o cuentos muy cortos, medianos y largos, para luego tomar aire nuevamente y empezar a leer. Y empecé a leer de nuevo, pero gracias a que también se abrieron las librerías, y novelas, me refiero particularmente, porque estaba leyendo cuentos. Y empecé a adquirir libros de nuevo, entonces entré otra vez en el circuito, ¿no? Pero fue sí, me afectó muchísimo, ¿no? De hecho, todavía, porque como entenderás, estoy expuesto a mucho material digital y necesito todavía la experiencia del libro en físico que me saque y que me diga, estás en otro espacio, ¿no? Que me devuelva la territorialidad, por así decirlo. Y a propósito, eso es una experiencia muy personal ya de tu, lo que has vivido con la pandemia. Pero ahora, yendo a lo que son los talleres que diriges, los talleres que te permiten tener contacto con otras personas, comparten experiencias, entiendo, en los talleres, y eso es algo que a muchos de nosotros nos ayuda, nos hace sentir en confianza, nos hace sentir quizás que no estamos solos, que enfrentamos todos juntos esta pandemia, ya sea de una u otra forma. ¿Qué experiencias has ganado con la enseñanza de los talleres? Más allá de que, aparte de tus alumnos ganan con lo que es tu instrucción, tus enseñanzas, ¿a ti qué enseñanzas te deja haber dictado talleres y haber estado en contacto con personas que entiendo no solamente son de Perú, sino de otros países también? A mí me pareció fascinante, o sea, porque nosotros tenemos dos tipos de talleres, vamos a decirlo así. Uno son los talleres del Buen Librero Talleres y el otro es el Club de Lectura de los viernes, que es público y que se transmite en vivo a las 8:30 de la noche. Con los dos he aprendido muchísimo. En principio, porque te encuentras con personas que por ahí dicen, yo leía cuando era escolar y en algún momento perdí esa pasión. Y vi el taller y vi que era un grupo reducido de personas y me animé. Entonces, eso te deja pensando, ¿no? O sea, ¿en qué momento las personas dejan de leer literatura y se transforman? Porque he tenido diferentes tipos de personas que se han metido en los talleres, que no necesariamente están asociadas al circuito literario. Son abogados, enfermeras, enfermeras que están atendiendo. Me tocó una vez una enfermera que estaba en el hospital de niños teniendo casos COVID. Tremendo. Y recuerdo que leímos un cuento, me parece que era de Cortázar, sí, se llamaba Las manos que crecen. Y ella lo asoció a una experiencia y se desató un llanto, pero un llanto profundo que me dijo, era lo que buscaba con el taller. Y desde ahí, pues ella ha participado de 2 o 3 talleres más, cuestión que me parece fascinante. Y respecto al otro tipo de taller, que es el club de lectura, que es abierto y demás, recuerdo con mucho agrado, por ejemplo, una vez que leímos Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, y las interpretaciones, que yo creía además que no iba a pegar tanto en países que no fuesen Perú, porque dije, este es un cuento peruanísimo, ¿no? Es como que viene con la neblina limeña, con las 6 de la mañana, ¿no? Además, Ribeiro, fuera de Perú, a excepción de España y algunos países de Latinoamérica, y personas que saben del tema, no se le lee mucho. Entonces, cuando escuchaba a argentinos, a colombianos, a mexicanos, opinar de un cuento de Ribeiro y darle diferentes interpretaciones, me pareció alucinante, o sea, me pareció una experiencia sumamente enriquecedora, porque te saca de ese lugar que tú dices, no lo van a entender, a ver si es que lo entienden, esto es muy peruano, y dicen, no, en México pasa lo mismo. Me mencionaban el caso de los pibes de las vías argentinas, ¿no? Que son chicos que salen efectivamente a la mañana a recolectar basura, y que si bien no tienen el mar cerca, tienen a otros lugares cercas en donde son abusados y son violentados, y que te cuenten esa experiencia de primera mano, y que hay un cuento de Ribeiro, y que te digan luego, además, voy a leer más a Ribeiro y voy a buscarlo en la librería de mi localidad, me parece alucinante. Entonces, yo creo que he aprendido muchísimo, en principio, a salir de mi zona de confort y creer que todas las personas van a entender los cuentos como yo los entiendo, y en segundo, a entender pues que hay diferentes puntos de vista para todo, ¿no? Y que a veces es necesario conversar, dialogar, no necesariamente de libros, sino de experiencias relacionadas al libro que te pueden agrandar muchísimo más el panorama, ¿no? Ahora, justamente mencionabas lo que habías aprendido y estas situaciones que te habían impactado o los testimonios de estos alumnos tal vez de tus talleres. Ahora que eres docente y lo mencionabas en distintos niveles,
¿Crees que has visto la misma situación en este caso o encuentras tal vez qué es lo que pasa con los alumnos que pasan al siguiente nivel y dejan de leer? ¿Has encontrado alguna relación? Bueno, hay una explicación que yo asocio básicamente al currículo educativo, ¿no? Estamos en un currículo educativo por competencias que te exige llegar a determinados desempeños, pero en esos desempeños asociados a una competencia, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la competencia de comunicación se divide en tres, es lee, escribe, se comunica oralmente. En lee tienes que saber interpretar textos, entonces está muy marcada, me parece, la visión de interpretar textos cortos de cara a un examen de admisión, interpretar textos cortos de cara a una interpretación o para generar un texto argumentativo que te permita llegar a un ensayo y ese ensayo te sirva para postular a la universidad. Por ningún lado se enfoca la lectura del disfrute, la lectura literaria, el detenerse a tratar de disfrutar de determinadas obras. Entonces, claro, si tú lees un libro de literatura bajo ese esquema que tiene que ser necesariamente de trabajo, el libro es asociado naturalmente a trabajo y no se puede llegar a disfrutar en plenitud. Entonces, la explicación que esbozo muy someramente y sin atreverme a caer en una generalización es que se trata de un trabajo mecanizado que ha llevado a que los chicos asocien al libro de literatura como una puerta de ingreso al curso de comunicación, que el curso de comunicación es de por sí aburrido porque es muy técnico, ¿no? Muy orientado hacia la producción de textos y hacia la lectura técnica, más que al disfrute y a la interpretación a la posibilidad de generar universos paralelos, a la posibilidad de asociarlo a la experiencia personal. Y siendo la lectura en la adolescencia tan importante y teniendo un peso tan significativo, me parece que es muy desaprovechada en ese sentido. De ahí que tantos adolescentes recurran a la literatura de zombies, a la literatura fantástica, a la literatura romántica, porque sienten que es la lectura del disfrute y que no está para nada asociada a los circuitos tradicionales. Entonces, es una lectura contra cultura que no está asociada a una tarea. Yo leo una novela de Blue Jeans, de John Green o de alguno de estos escritores de Wattpad y la disfruto porque no tengo un profesor que me está diciendo tienes que hacer un texto argumentativo sobre esta novela. Entonces, obviamente hay un tema ahí, ¿no? Pero les cuento una experiencia rapidísima, solamente por mencionarla, ¿no? Hablaba mucho acerca de la psicología inversa el día antes de ayer con Pilar Quintana y lo que había pasado con su libro en Chile. Es un libro que fue censurado, que se llama La Caperucita se come al lobo. Lo que pasó con ese libro fue increíble. Fue que ella escribió este libro, obviamente no pensando en un público infantil, y el libro llegó a Chile. Llegó a Chile por Alejandra Costamaña, y Alejandra Costamaña en determinado momento le dijo, vamos a comprar unos cuantos libros, ¿no? Y sería interesante que los docentes lo puedan llevar a las aulas en algún momento para dialogar acerca de sexualidad y demás, ¿no? Y lo que pasó fue que llegaron como 3.000 ejemplares a diferentes escuelas de Chile sin saber que habían llegado. O sea, y ella agarró y dijo, bueno, pues, ¿no? Los docentes sabrán qué hacen. Y encontraron a un niño de 9 años pegado en las páginas de Caperucita se come al lobo, donde hay escenas de sexo explícitas, y un intendente que no sabía que el libro había llegado ahí. Entonces ya se imaginarán las caras de horror. El libro salió en páginas de espectáculos, y mientras más lo prohibían, la gente más lo compraba. Y más adolescentes leyeron a Pilar Quintana, y ahora Pilar Quintana es recontra leída en Chile, odiada por un sector recontra conservador y además. ¿A qué es a lo que voy? Yo alguna vez le dije a mis estudiantes, pueden leer tal cuento, no lean este par de cuentos. Era un cuento de Ribeiro, era Alienación, y el otro era un cuento de García Márquez, era El rastro de tu sangre en la nieve. No lean estos dos porque hay racismo y hay escenas de machismo bastante fuertes. ¿Qué creen que fueron a leer? Lo leían de frente. Leyeron Alienación y leyeron El rastro de tu sangre en la nieve, que son unos cuentazos además. Entonces yo volteaba en el recreo y los veía escondidos y que estaban con el jijijijiji, que tú sientes que se están riendo de ti. Entonces volteo y los encuentro leyendo a Ribeiro y un profesor me dice, ¿pero qué has hecho? Me dice, sí, están leyendo. Yo le digo, están leyendo a Ribeiro, están leyendo a García Márquez. ¿Qué hiciste? Se los prohibí, se mataron de risa. O sea, es como que se dieron cuenta de que a veces las prohibiciones son las que generan mayor empatía, ¿no? Entonces, por ahí es que esbozo la teoría, ¿no? De que esta lectura del disfrute no asociada al trabajo en clase es la que genera mayor empatía con los chicos y que por eso es que muchos chicos o dejan de leer la literatura tradicional como tal
o simplemente se decantan por otro tipo de literatura, ¿no? Bien, y ya una de mis últimas preguntas, por mi parte, en tu papel ya de lector, al margen de lo que es tu proyecto y de lo que es tu labor como educador, en el panorama actual de la literatura, justamente hablabas de autores como Blue Jeans, por ejemplo, si bien son formatos juveniles, digeribles para muchas personas, ¿cuál es la opinión que te merece, por ejemplo, la aparición en cuanto a poesía, por ejemplo, de formatos que tratan llamados los posmodernos, que un poco como que deforman el canon tradicional de la literatura? He visto que se han escrito poemas con formato de WhatsApp, con formatos de mensajes de texto, o hay iniciativas también de ese tipo. ¿Te parece que son degeneraciones de la literatura o lo consideras también válido, que es parte de la evolución y que mientras se lea es aceptable que se use ese contenido? Yo creo que todo tiene su público, ¿no? En su momento Madame Bovary también fue considerada una novela de folletín, y El Quijote también, ¿no? O sea, no es que esté igualando los poemas en formato WhatsApp a Madame Bovary o al Quijote, pero tiene su público y tiene sus lectores, ¿no? Pasa que a veces, no sé por qué siento, que cuando uno habla de literatura se imagina a señores con pipa, bigote, a lo Camilo y fumando en pipa, ¿no? Entonces, hay como que cierto formalismo, ¿no? Literatura, y inmediatamente te suena música clásica en la cabeza, y somos muy rígidos con eso, ¿no? Y a veces solemos decir, yo soy muy open mind, etc., etc., pero vemos a un chico leyendo a Blue Jeans o leyendo a esto, y se nos genera algo, ¿no? Con los mismos libros de autoayuda, se nos genera algo. Y al final tú dices, ¿por qué me genera esto? ¿Por qué me molesta tanto? O sea, ¿será que más bien no somos capaces de afrontar que están huyendo, yo le digo, huyendo hacia otros formatos, hacia otros tipos de presentación de literatura, porque la que estamos haciendo no les convence? Hay que preguntarnos el por qué no les convence más que en la forma, ¿no? ¿Y qué tiene esa forma de particular que podríamos llevar a lo tradicional, por así decirlo, para generar una transformación, ¿no? Creo que por ahí pasa. Y lo mismo es con la generación de contenidos. Bueno, no, esta es la penúltima pregunta que te voy a hacer. Me gustaría bastante que si pudieras recomendar 5 libros o si tuvieras que recomendar, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, uno es Caperucita se come el lobo, de Pilar Quintana, que acabo de mencionar. Es uno de los libros de cuentos que más he disfrutado, de verdad. Pilar Quintana, además, ganadora del premio Alfaguara de la última edición por su novela La Perra. Ese es el segundo libro que recomiendo, además. Una señora que vive en la costa atlántica de Colombia, que vive su maternidad postergada porque nunca la pudo concretar, por así decirlo, a través de la adopción de una pequeña cachorrita que además ha perdido a su mamá, ¿no? Por ahí cuando uno piensa en la costa atlántica colombiana y piensa en el Caribe y piensa en Santa Marta y en los viajes de promo que se hacen allá, uno dice qué bacán vivir en ese paraíso, pero no es tan bacán, pues, o sea, es una zona alejada, por lo general pobre, la que no está asociada al circuito de turismo, obviamente, entonces se viven muchas carencias, ¿no? Y si tienes a un vecino como el mar, que es tan receloso y que puede ser un enemigo en determinados momentos, se torna un poco difícil, ¿no? El otro es En este castillo, de Shirley Jackson, que es una autora norteamericana que me gusta muchísimo, que aborda justamente el tema de vivir bajo 4 paredes y que estas 4 paredes, que pueden ser el refugio de las personas tradicionalmente, en realidad son el escenario de las peores atrocidades que uno puede imaginar: violencia familiar, violencia doméstica. Uno piensa en su casa, y ahora en la pandemia lo hemos recontra comprobado, como el refugio donde va a ir a descansar, donde la va a pasar bien y no le puede pasar nada. Pero ¿qué pasa si en tu casa vive un abusador? Si en tu casa viven personas con las que no estás necesariamente empatizando tanto, entonces ya no es tan bacán que digamos, ¿no? Estoy releyendo Conversación en la Catedral, va a sonar muy cliché, pero igual lo tengo que mencionar. En tiempos de elecciones, me parece que es el Perú entero resumido en una novela. Me parece que es la mejor novela escrita jamás por Vargas Llosa. Creo que significa un pico altísimo, no solamente en la literatura peruana, sino en la literatura latinoamericana. Y todos necesitamos a veces un Norwin, como el personaje, que nos aterrice y nos diga qué estamos haciendo mal. El quinto es Cartas al Teniente Shogun, de Lurgio Gavilán, que me parece una revisión necesaria
desde otro lado del conflicto. A veces solamente nos enfocamos en cómo se vivió desde Lima, quizás el tema del conflicto con Sendero Luminoso, pero vivirlo desde el lado de la provincia y de lo que se sufrió en ese tiempo, no solamente desde el bando del Sendero Luminoso, sino también desde el bando de los militares, es interesante y me parece que Lurgio Gavilán lo plasma muy bien en esta novela, ¿no? Que es incluso autotestimonial. Ya, y finalmente, mi última pregunta, ya para finalizar, también te pediría unas recomendaciones. En este caso, teniendo el contexto ya del Bicentenario, ¿qué autores de todos los tiempos, pero solamente peruanos, crees que es necesario leer? Al margen de que si te parezcan muy buenos o de repente ya desfasados, pero ¿qué autores consideras que se debe leer en un contexto tan grave como el que enfrentamos y celebrando, entre comillas, el Bicentenario, ¿no? De nuestra independencia. Libros del Bicentenario y me dices autores 100% peruanos. Ajá, autores peruanos que debemos leer en estos tiempos difíciles, que nos recuerden, digamos, la peruanidad o que sean un emblema para el Perú, como una forma de celebración del Bicentenario. Bueno, ya te había mencionado anteriormente a Vargas Llosa y Conversación en la Catedral. Me parece que en Conversación en la Catedral, como bien mencionaba, estaba resumido el Perú entero. Hay una novela, espérate, creo que la tengo por aquí. No, no la tengo por aquí. Pero es Mateo Paiva, el maestro, ¿no? Es escrita, si es que mal no recuerdo, por... se me fue el nombre. Pero habla acerca de un maestro rural y cuál es su vida. Yo creo que ese libro fue escrito en los años 20. Nos recuerda muchísimo hacia dónde tenemos que mirar de cara al Bicentenario y cuáles son las diferencias que tenemos que resarcir como sociedad, ¿no? La escuela rural sigue siendo una deuda importante, me parece, en el quehacer peruano, y de cara a los 200 años, bajo una serie de artimañas de corrupción, una manta de vacunas colocadas en torno a privilegios y no en torno a derechos, me parece que la educación sigue siendo un bastión de resistencia para poder mejorar ese tipo de situaciones a futuro. Entonces, Mateo Paiva, el maestro, me parece una novela imprescindible que junto a Conversación en la Catedral, y me pedías uno más, yo creo que Mariema Manarelli, que justo tengo por aquí, La domesticación de las mujeres, ¿no? Que es un ensayo publicado por La Travesía Editores, que viene haciendo un trabajo excepcional de cara a la publicación de ensayos y demás, y que nos habla acerca de cómo las mujeres a lo largo de nuestra historia fueron subordinadas, fueron relegadas a un segundo plano y literalmente domesticadas por los hombres. Es para leer tanto desde el lado masculino como femenino. Masculino para replantearnos aquellas cosas que hicimos mal y femenino para saber que la lucha de los derechos por las mujeres sigue vigente y que es una construcción que debe seguirse más allá del Bicentenario, sino que a perpetuidad, ¿no? Porque la deconstrucción de ciertos ejes hegemónicos debe de continuar y creo que las generaciones futuras lo tienen que saber, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 libros que me parecen imprescindibles y que de cara al Bicentenario tienen que sí o sí leerse, ¿no? Tu audio, Perdón, Víctor. está con el micrófono apagado. Mi última pregunta sería, tal vez yo sé que no me puedes decir por quién vas a votar porque eres un personaje público y eso puede influenciar, pero quería ¿Hay saber si es personaje que ya público en serio? sí, 160.000 seguidores en Facebook, yo quisiera tener esos seguidores. Quisiera saber si es que ya sabes si ya sabes por quién vas a votar o todavía. Primero discriminé por quién no iba a votar y te puedo decir que por personas que dicen que tirarse de una azotea es una elección para dejar de existir, no voy a votar. No voy a votar por personas que falsifican documentos y que hacen tesis falsas. No voy a votar por candidatos que tienen un alto historial de corrupción de perfil. Es lo único que puedo decir. De en sí mismo me cuesta mucho enfocar mi voto en estas elecciones, pero creo que me voy a decantar por
aquel candidato que no tenga historial criminalístico ni penal, ni que tenga ningún tipo de arrugas pendiente con la sociedad. Creo que dentro de lo malo es la alternativa que al menos yo considero más viable, ¿no? Creo que diciendo eso, la gente ya puede sacar sus propias conclusiones por qué me voy a inclinar, ¿no? Genial, de verdad, eso sería todo. Agradecerte, de verdad, el tiempo que nos estás otorgando a nosotros. Desearte éxitos en tu proyecto cultural y felicitarte porque tal vez eres uno de los pocos proyectos culturales que en verdad está teniendo un éxito. Aparte de felicitar el esfuerzo porque lo estás haciendo solo. Y de verdad también desearte suerte en los premios Luces. Todavía no ha salido la premiación y creo que puede ser tú tal vez. Y de verdad, los mejores deseos y que sigas para adelante con todos tus proyectos. Sí, de mi Como parte diría, también, como sí, diría el Cuto, la fe. la- Vamos a, lo más lindo de vamos la con vida. todo. Y Gianfranco, muchas gracias de verdad de mi parte también por habernos conseguido este tiempo y también igual desearte lo mejor de los éxitos en tu proyecto, también en los premios. Sé que la competencia es difícil con esos titanes con los que te enfrentas, pero bueno, es un logro ya para ti y la verdad que nos llena de alegría que hayas compartido este pequeño espacio con nosotros y nada, pues adelante, vamos a seguir pendientes de cómo te desarrollas y quizás más adelante podamos conversar de nuevo en otro espacio. Muchas gracias, Cuando, Gianfranco. cuando deseen, chicos, de verdad yo siempre feliz, también soy profesor de periodismo, me alegra muchísimo que se esté haciendo este tipo, de verdad ahora, me han gustado mucho el nivel de las preguntas, así que cuando deseen, aquí estoy, y feliz de colaborar con la Universidad Villarreal y con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Gianfranco. Genial. Hasta luego. Cuídate. Buenas Hasta noches. luego, chicos, Hasta cuídense, luego. chau, chau.